tema que nos toca hoy es la colaboración de los abuelos, tíos y familia extensa. Me pareció traer para esta charla algunas definiciones. Me gusta comenzar siempre con las definiciones del diccionario, de la Wikipedia, ahora que está más de moda y más accesible. Pásame. La Real Academia Española define familia, me pareció atinado ponerlo, como un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntos. Una definición común que podemos encontrar en el diccionario. Y también nos ilustra acerca de los diferentes tipos o diferentes clasificaciones de familia que podemos encontrar. Están, por ejemplo, las familias nucleares, padre, madre y su descendencia, la familia monoparental, en la que el hijo solo vive con uno de sus padres, y la familia extensa, que es la que nos toca hablar hoy, que es la que está formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre padres e hijos. Y es ahí donde entran los abuelos, los tíos, primos, etc. Habiendo hecho las definiciones correspondientes que da para presentar este tema, vamos a recorrer un poco la historia de la humanidad. En el año 45 a.C., Sosígenes de Alejandría, notable filósofo y astrónomo, había comenzado a estudiar el astro solar. Le fascinaba el sol. Largos días de estudio y de trabajo lograron darse cuenta de la transición o de la traslación que la Tierra ejercía alrededor de este astro. Y lo hizo con una particularidad asombrosa, porque con los instrumentos rudimentarios que se imaginan que tenían en esa época, que no es lo de ahora, solo hay una diferencia de 11 minutos. Nada más y nada menos que 11 minutos de lo que era 45 años antes de Cristo, ahora. El emperador de Roma de aquel entonces, notando esta situación, dijo, bueno, voy a aprovechar la situación y voy a dejar mi nombre aquí puesto en la historia. Le sugirió que cambie el calendario, el antiguo calendario romano que estaba en uso, para pasar a utilizar el calendario juliano. Notará que el emperador del que estamos hablando, de turno, de que esa época era nada más y nada menos que Julio César. Este calendario se utilizó durante largo tiempo, hasta el año aproximadamente 1582, donde el Papa Gregorio XIII, mediante una bula papal, dijo, bueno, creo que es momento nuevamente de modificar el calendario, y puso el calendario que hoy conocemos, el calendario gregoriano, que está adherido a la mayoría de los países en el resto del mundo. Este calendario no fue modificando poco a poco. Los países fueron adhiriéndose poco a poco, quiero decir, a este calendario, siendo Grecia en 1923 uno de los últimos países a adherirse a esta modalidad de calendario. Vamos a dirigirnos un poquito más adelante a Inglaterra, en el año 1643. Allí vamos a encontrar a Hannah, que todavía estaba en años julianos porque Inglaterra decidió modificar el calendario en 1757. Vamos a encontrar a Hannah allí de buena posición social, económica, familiar, que decide formar familia con un hacendado, una persona que tenía grandes campos, grandes extensiones en aquel momento, y ella decide, por amor, formar una familia. Se casan, luego de un tiempo llega el primer fruto del amor, el primer hijo, pero hay una particularidad bastante asombrosa aquí. Quizás no para la época, pero para la historia sí. Su marido, el marido de Hannah, era analfabeto. No sabía ni leer ni escribir. ¿Cómo andaba grandes extensiones de campo? Pero no podía ni siquiera firmar. Es entonces que ella, diariamente, noche a noche, comenzaba a instruirlo en este punto. Todas las noches comenzaba a leer, a escribir, y esto lo hacía cargando en su vientre al primer hijo, a Nicolás. Una enfermedad terrible llega hacia el marido de ella. Él contrae neumonía, aproximadamente cuando el embarazo de su señor iba a 4 meses. La enfermedad lo postra desde en cama y le arrebata el hijo. Ella comenzó a sentirse sola, triste y comenzando a tener graves problemas financieros. El tiempo pasó, el embarazo sigue su curso, y como sabemos aquí, generalmente los embarazos duran 9 meses, a excepción de Jorge, que lo tenemos aquí al lado nuestro. El de él tiene una particularidad, duró 7 meses. Parece que Jorgito recordaba que iba a conocer a Anita en el vientre materno para traer a su sitio, y bueno, decidió salir
Y aquí está Jorgito hoy con Anita, esperando a ser así, fruto del amor también. Una particularidad notoria también que veo y admiro mucho. Él, Jorge, le habla a su hijo así consciente y le dice que espere, que va a salir en el momento justo y oportuno para caminar por esta casa, por la vida y por donde él quiera. Algo asombroso, porque quizás, ¿qué es lo que le lleva a recordar este momento, esta situación? Quizás los cuidados que él haya recibido cuando nació Siete Vecinos. Hemos visto un video aquí en una de las charlas que hemos puesto. Quizás aquellos cuidados le lleven a decirle ahora a su hijo que aguante, que espere el momento justo. Y se preguntarán por qué les estoy contando esto. Bueno, porque el hijo de Hannah en aquel entonces, mucho tiempo antes de que Jorge nazca, también nació Siete Vecinos, con una diferencia en la medicina y en la tecnología para cuidar a un bebé en ese entonces asombrosa. Y entonces el hijo de Hannah nació Siete Vecinos y tenía muchos problemas de salud. Su vida corría peligro durante semanas. El tiempo siguió avanzando, la salud de este niño continuó creciendo saludable, hasta el punto en que ella decidió rehacer su vida. Él contaba con 2 o 3 años de edad, no más. Su madre, habiendo superado algunas cuestiones, decide finalmente formar una pareja nuevamente y se casa, contrae segundas nupcias con un reverendo llamado Barnabás de Sirio, también un portentoso hacendado de aquella época, que algunos dicen en algunos libros que estaba más preocupado por las cuestiones políticas, económicas y sociales que por aquellas cuestiones morales que había decidido hacer. Y quedó demostrado porque en el momento de trasladarse de ciudad, cuando él había decidido trasladarse de ciudad, ponía solo una condición: no iba a cargar hijos ajenos. De ninguna manera se vería un hijo que no fuera suyo, no tenía intenciones. Nuestra amiga Hannah entonces se ve en necesidad de tomar una decisión. Seguía a su marido o se quedaba con el hijo. Decidió entonces dejar a su hijo a cargo de sus abuelos. Tenemos a nuestro pequeño amigo, ahora amigo con 2 o 3 años de edad, afrontando una de sus primeras pruebas en la vida. Quedó a cargo de sus abuelos, que hasta la sazón la historia nos dice que no lo querían mucho, no guardaban mucho cariño por él. Él comenzó a tener una conducta un poco retraída, poco sociable, no se interesaba mucho por el contacto social y estaba muy inmiscuido en su habitación leyendo y estudiando. Sus abuelos no lo querían mucho y su abuelo lo dejó esclarecido o dio a informar al mundo esta cuestión, cuando en una de sus últimas voluntades lo desheredaba de cualquier tipo de posesión para el futuro, para aquel trabajo. No le dejó nada. Nuestro amigo siguió con su vida en la casa de sus abuelos y él disfrutaba mucho de estudiar, hasta que a los 12 años nuevamente recibió otra gran prueba. Su madre, que se había marchado 9 años antes, 10 años antes, decide regresar. Había enviudado por segunda vez y esta vez no lo hacía sola. Regresaba con 3 hijos, 3 hermanastros. Que lógicamente esto a él no le causó una gran alegría, como todos podríamos pensar, le causó una profunda alegría, sumada a toda esa cuestión de conducta que tenía y el cual no podía superar. Algo que disfrutaba, como dije hace un ratito, era de estudiar. Él se fascinaba por los libros, los estudios. Tenía gran biblioteca y se detenía en los libros cada vez que podía. No podía largarlos, era algo que parecía parte de él. Comenzaba la escuela, no destacado, no era un alumno destacado, pero disfrutaba de esa situación. Hasta que a los 16 años de edad, su madre le hace afrontar nuevamente otra gran prueba. Le dice que tiene que dejar el colegio, que tiene que dejar los estudios. La hacienda no podía mantenerse sola y requería de la ayuda de él para poder llevarla adelante. La rebeldía siguió creciendo. Le ubicaron una persona para que vaya hasta la ciudad con él diariamente a cumplir los encargos que tenía que hacer. Y él, cuando iba a la ciudad, dejaba plantada su posición. No hacía nada. Le encargaba a la persona que lo acompañaba: encárgate tú, hazlo tú. Yo me detendré en la casa de mis amigos. Y comenzaba a leer, a estudiar y seguía estudiando. Pero visto de esta situación y
a entrar en escena. Aparece el tío William, que andaba por ahí, aparece, y le dice, y comienza a sugerir al resto de la familia que él debería retomar sus estudios. No podía seguir la situación así, no podía continuar manteniendo esta situación, entonces deberían nuevamente insertarlo en el colegio. Bueno, quién sabe, tenía conocimientos en el clero, a lo mejor, quizás por aquel lado podría salvar alguna situación familiar y poder estar un poco todos más tranquilos en lo que se refería a la educación del niño. Y es así que gracias a las sugerencias del tío William y al constante machacar o sugerir todo el tiempo esta idea, el mundo hoy conoce a uno de los científicos más grandes de la humanidad. Algunos dicen que el científico más grande que ha existido, nada más y nada menos que Isaac Newton. Newton, debido a sugerencias de su tío, nuevamente puede retomar los estudios y es trasladado. Se traslada a otra ciudad donde comienza a estudiar en diferentes colegios, hasta que finalmente llega al Trinity College, o el Colegio de Trinidad, que es ahí donde obligaban a los alumnos, que es ahí donde obligaban o hacían un juramento a los alumnos de aceptar la Trinidad, Dios, Padre y Espíritu Santo. Él comenzó a estudiar en ese colegio profunda la aritmética, la matemática, la física, la química y grandes estudios. Comenzó a estudiar sin parar y además con una particularidad. Comenzó a estudiar profundamente la Biblia. Cuentan los estudiosos de Newton que analizaron todas sus palabras, que nombró tantas veces o más la Biblia y la religión que cualquier otra palabra técnica que podría haber empleado. Él, en ese entonces, comienza a tener varios problemas, porque claro, se imaginan en el medio del Colegio de Trinidad no aceptar la idea, aquella idea que no tenía que imponer, porque él decía que Jesús era un profeta enviado por Dios, que había un solo Padre, Padre Creador, y que Dios no era parte de él, y que Jesús no era parte de Dios, como le pretendían hacer creer. Continuó, sin embargo, con todos estos pequeños problemas referidos a su conducta. Cada vez que intentaba relacionarse con alguien, lo hacía a través de un invento, porque era tremendo desarrollando cuestiones mecánicas. Desarrollaba litros de papel, pequeños molinos. Hemos visto aquí cómo desarrolló un pequeño sistema solar, porque también estaba fascinado con esos Oxígenes por el astro solar. Tenía gran admiración por él. Entonces, cuando iba a se acercaba a alguien y comenzaba a socializar, lo hacía con un pequeño invento, se lo entregaba. Y claro, tenía que explicarlo. Y cuando lo iba a explicar, todos lo consideraban superior y lo dejaban de lado. Así fue transcurriendo la vida de Isaac Newton. Toda su vida, mayor parte de su vida, que él puso dedicada al trabajo, a la investigación, estuvo con estos problemas, producto de aquella niñez, quizás, que lo marcó profundamente. No podemos enumerar aquí la cantidad de anécdotas o de hechos de la vida de un hombre. Imagínense que no se puede hacer en una película, al menos en 30 minutos. Podemos describir algunos de los trabajos que hizo Newton, por ejemplo, un trabajo sobre la luz, el telescopio que se menciona de él, trabajos sobre las leyes, dinámica, etc. Infinidad de cosas que Newton descubrió a lo largo de toda su vida. Hasta que el 31 de marzo de 1727, luego de padecer profundos problemas renales que lo tuvieron delirando durante noches, Newton dejó esta vida, habiendo trabajado incansablemente en favor de la humanidad, inaugurando así una confianza sin límites en la razón y culminando así con la revolución científica que había iniciado Nicolás Copérnico años antes de él. Y si hablamos del 31 de marzo y si hablamos de razón, no podemos dejar de nombrar a Allan Kardec, que pareciera ser que el 31 de marzo es fecha escogida para que los grandes dejen este plano y comiencen a entrar en el reino de los cielos. Aquel que inauguró el 18 de abril de 1857, aquel sábado glorioso, años antes de desencarnar, inauguró la era del Espíritu. Cuando salía a la luz el libro de los Espíritus, nada más y nada menos, que hoy me he olvidado de ponerlo aquí, pero no importa. Salía a la luz el libro de los Espíritus. Y es en el libro de los Espíritus que vamos a encontrar la respuesta, cualquier respuesta que nosotros necesitemos. Por ejemplo, dentro de las leyes sociales,
la cuestión 774, las leyes morales, la ley de sociedad, es decir, la cuestión 774 y 775, Kardec nos pregunta a los espíritus acerca de esta cuestión familiar. Por ejemplo, dice, hay personas que observando a los animales, cuando los animales las crían y están un poco bien, no sueltan la carga. Y pregunta a los espíritus, si no será que la cuestión familiar será una cuestión meramente social, cultural, que les hemos impuesto. Los espíritus responden que no, que porque no queremos comparar con los animales. Tenemos una gran y notoria diferencia con ellos, que es nuestra necesidad del progreso. Es aquella necesidad que nos impulsa a amar al prójimo como a uno mismo. Por eso nos diferenciamos de ellos. Bueno, ¿qué pasaría si estos casos terminaran de un día para otro? Un recrudecimiento del odio. Nada más y nada menos. La noción de mediunidad de Divaldo Franco nos ha dejado libros y mensajes en cantidades que no podremos leer en esta vida. Uno de estos libros que nos ha dejado es Constelación Familiar. En este libro hay muchas anotaciones, muchos pequeños mensajes que no por ser pequeños dejan de tener un gran contenido. Aquí hay diferentes capítulos referidos a la familia, en la cual vamos a encontrar lo que respecta al tema de hoy, que es los abuelos y los tíos. Pero aquel que quiera hablar en estas cuestiones familiares puede adquirirlo en una librería o encargárselo más, porque realmente es un libro muy, muy lindo. Ahora, si nosotros imagináramos, a ver, por ejemplo, un equipo de fútbol, un equipo de handball, de básquet, de rugby, o de cualquier deporte que nosotros pensemos en este momento. Pensamos que hay, por ejemplo, en el fútbol, que es un deporte muy lindo, hay 11 jugadores. Cada uno de esos jugadores tiene un rol determinado, tiene una función específica, la cual persigue un objetivo determinado. En el caso del deporte, serán objetivos específicos en lo relacionado al material, dinero y algún que otro trofeo. Pero ahora, si en esta cuestión ínfima dentro de la sociedad, ¿qué pasará dentro de la familia? Si en estas cuestiones deportivas hay un orden, hay un rol para cada participante, ¿qué pasará con la familia en la cual está sustentada el progreso de la humanidad? Porque es la primera sociedad. ¿Será que cada uno tiene un rol determinado? O quizás cada uno puede ocupar el espacio de otro y así va transcurriendo la vida. No. El espíritu Juana de Ángeles nos dice acerca de los abuelos, primero los abuelos, después pasamos con los tíos, acerca de los abuelos que deben actuar como cooperadores afables y cariñosos de los niños. ¿Por qué? Porque el hecho de sentirse padres por ser mujeres cuando nacen nietos no los autoriza a suplantar aquella cuestión de educación que corresponde a los padres. Cada uno tiene que estar muy atento a eso porque, bueno, que el nieto no ha ido a la casa de mi abuelo a decir, bueno, la comida está servida, podés cocinarte esto. Yo me recuerdo ir de mi abuela hace un tiempito a pedir una comida específica. Pero también me recuerdo hablando de situaciones quizás en lo familiar que ahora veo y analizo que quizás no habían sido correctas. Quizás a todos les ha pasado, papá esto, mamá lo otro, papá esto y lo otro. Entonces es ahí donde los abuelos deben cooperar para que el nieto no cree situaciones egoístas o de orgullo, sino que debe favorecer una situación de guiar a los nietos hacia el amor al prójimo, hacia la caridad. Imaginemos, por ejemplo, a la vida de Newton, que cuando su madre lo había abandonado, no había conocido al padre, y además sus abuelos no lo querían. No lo estimaban demasiado, y luego ficó que a lo mejor nazca o continúa su existencia con algunos pequeños problemas de socialización, de afinidad, de amistad, como algunos quizás lo definían. Pero ¿qué pasará con los tíos? Bueno, los tíos también tienen un rol importante dentro de la constelación familiar. Son los tíos los que ofician de nexo entre la sociedad y la familia. Son aquellos amigos experimentados que están ahí para cuando los sobrinos los necesitan. Y esta charla viene de situaciones personales que recuerdo, no por una situación de destaque, sino por experiencias pasadas. Me recuerdo en una situación
en la cual no estaba alojándome en mi casa y no tenía dónde ir, y mi tía que está aquí entre nosotros fue la que me cobijó en aquel momento durante un tiempo. Quizás cumpliendo esto que dice Juana, que cuando no se encuentran los padres presentes, cuando están quizás las mejores cuestiones familiares, es ahí donde ellos deben estar más presentes, apuntalando a aquellas cuestiones que quizás no están en lo de correcto. Me recuerdo un ejemplo también muy grato dentro del Centro Educativo Integral, que ahí, en el Centro Educativo Integral, o en Brasil, podemos escuchar varias veces la palabra tío. En el Centro Educativo Integral concurrimos sábado y domingo. Y digo sábado y domingo porque no podemos concurrir otro día. Nos gustaría concurrir otro día, va de suyo. Y como todavía no tenemos la suficiente inteligencia como para crear una modificación en el calendario, por ahora nos conformamos con sábado y domingo. ¿Qué nos parece? En el Centro Educativo Integral, cuando estaba preparando justamente esta charla de aquí hoy, llega uno de los niños. Estoy para la puerta y llega uno de ellos. Y es de los primeros niños. De aquellos niños, de aquel primer niño de los primeros, que inició el Centro Educativo Integral mucho antes de que fuera Centro Educativo Integral. Cuando era apenas una copita de leche. Vale destacar que cada vez que llega este niño, llega esporádicamente, no llega nunca triste, habiendo conocido cada uno quizás de los que asisten privaciones, cuestiones familiares complicadas, nunca llega triste, nunca llega quejándose, siempre lo veo alegre porque llega ese momento quizás con nosotros, y cuando llega y abre la puerta me saluda: hola tío, ¿cómo estás? Lo cual cuando estaba haciendo esta charla me produjo un profundo impacto, porque me hizo dar a conocer que yo era parte de su familia, que yo era parte de aquel nexo que él a veces necesitaría para resolver alguna cuestión. Por eso es tan importante que diariamente los trabajadores necesitamos aquel lugar. Es una responsabilidad muy grande que agradecemos a Dios el poder tener y el poder llevar adelante. Terminadas estas cuestiones de sugerencias que los espíritus como van adelante nos brindan, nos queda realmente agradecer profundamente por poder estar en esta situación, por poder comprender que algunas situaciones familiares pasan y hay que aceptarlas. Entonces agradecemos y procuramos ensanchar ese amor universal del cual también ella nos hace mención. Y si hablamos de agrandar la familia y el amor universal, no podemos dejar de recordar un ejemplo de un ser, de un iluminado que pisó esta tierra, contemporáneo, quizás algunos. La gran alma de la India, Gandhi, como lo conocían, había liberado a la India del yugo inglés que los opresaba durante largo tiempo. Él había conseguido la independencia. Sin embargo, cuando todo el país está unido en un bien, en un objetivo común, cuando lo consiguen, comienzan las divisiones por el poder, las diferencias de razas, de castas, incluso de religión. Porque en la India hay muchos musulmanes, hay muchos hindúes, hay muchos budistas. La guerra por el poder de aquellos que antes estaban unidos comenzó a surgir. Miles de muertos azotaban las calles de Calcuta, la ciudad de Madras. Gandhi, entrado en años, vio solo una solución y comenzó a ayudar, como lo había hecho en otros tiempos. Dijo: no me detendré hasta que no haya cesado los disturbios. Ayunó durante largo tiempo, los disturbios iban parando, y él decía: hasta que no cesen los disturbios, no me detendré. Hasta que cierto día irrumpe un hombre con armas en la mano y tirándole un trozo de pan en el pecho, diciéndole: coma porque yo iré al infierno, pero no iré con su muerte en mi conciencia. No lo haré de ninguna manera. ¿Por qué irás al infierno?, le pregunta él. Eso solo le corresponde a Dios decidir. Bueno, iré al infierno porque he matado a un niño. He matado a un niño musulmán. He agarrado y estrellado su cabeza contra la pared. ¿Y por qué?
porque los musulmanes mataron a mi hijo. Ellos mataron a mi hijo. Quebrado y habiendo largado las armas. Gandhi recobra una lucidez inigual y le dice: conozco una salida del infierno. Irás a la calle ahora mismo. Buscarás a algún niño musulmán, al cual un hindú le haya matado a su padre y haya quedado huérfano. Y lo adoptarás y lo criarás como tal. Es entonces que así saldrás del infierno. Doblegado por las palabras de Gandhi y por aquella sugerencia, le agradeció profundamente y salió al encuentro de aquellas palabras que le habían hecho tanto bien. Agradecemos entonces por estas sugerencias, porque estas sugerencias, como las de tío William en aquel entonces con Newton, fue la que le hizo retomar su camino. La sugerencia de Gandhi fue a que sacó del infierno un hombre. Y agradecemos, no queda nada más que agradecer por la familia que tenemos, porque quizás no es la que quisiéramos, pero sí la que necesitamos. Agradecemos como Francisco de Asís, porque hay tantas cosas que no nos damos cuenta, como por ejemplo por el hermano Sol, que sale todo el día y nos ilumina, como la hermana Luna y las estrellas, que en el cielo están diáfanas, preciosas y hermosas, como la hermana Agua, que nos es tan útil y humilde y preciosa en carne, y también como la hermana, nuestra Madre Tierra, que nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos y flores coloridas. Gracias, Señor, por esta casa también, que abre las puertas a que tantos anhemos, a que tantos disfrutemos, a que tantos seamos felices en estos pasillos, en estos techos. Infinitas gracias, Señor, y a ustedes